Soy el doctor Aldo Luchetti, soy médico infectólogo tropicalista, trabajo en el Hospital Arzobispo Loaiza y también en la ONG Impacta. Me dedico a lo que viene a ser investigación en vacunas y en enfermedades infecciosas. Eh, el día de hoy conmigo van a tener una sesión algo maratónica con respecto a lo que viene a ser inmunizaciones y conceptos de inmunización, básicos de inmunización y vacunas en la población adulta. Principalmente en la primera parte vamos a hablar algo sobre generalidades del sistema inmunológico. Lo importante a tener en cuenta de esto es que el enfoque lo estamos haciendo orientado básicamente a lo que viene a ser la respuesta luego de la inmunización del individuo. Primero, como preámbulo, para tener en cuenta la inmunidad en el ser humano, tiene dos componentes básicos, un tipo de inmunidad innata y la otra es la inmunidad adquirida. La inmunidad innata son todos los procesos inmunológicos que se van a desarrollar una vez que ingresa cualquier agente al organismo. Entonces, una vez que ingresa este agente, se desarrollan los procesos inmunológicos secuencialmente y no requieren de la intermediación de ningún agente ni ninguna célula, sino que estos se desencadenan libremente. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es identificar cuáles son los componentes de esta inmunidad innata. Básicamente, y por lógica, nosotros sabemos que el principal componente y el más importante tal vez sean las barreras. Por ejemplo, la barrera epitelial o la barrera mucosa. Entonces, si nosotros logramos tener mecanismos de barrera, evitamos de esa manera que ingrese cualquier agente o germen. Y este es uno de los conceptos por los cuales probablemente en el futuro se base la elaboración de las vacunas contra el VIH. Otros son las defensinas y la catelicidina, que son sustancias propias del organismo que se van a encargar de destruir propiamente a los agentes y a los microbios. Los linfocitos intraepiteliales, que no requieren de ningún tipo de activación, sino que están en las células. Muchos de ellos también tienen ya adosados en sus membranas a lo que viene a ser un tipo de inmunoglobulina, que es la D. Las células efectoras circulantes y principales de la inmunidad innata son los neutrófilos, como nosotros conocemos, los macrófagos, dentro de ellas la célula dendrítica folicular, que viaja por todos los epitelios, y los linfocitos natural killer. Los natural killers son parte de la inmunidad innata del organismo. En cuanto a las proteínas efectoras circulantes, la inmunidad innata, tenemos el complemento, la vía de la lectina, que es una activación alterna del complemento, las proteínas C reactiva, que se encarga principalmente de lo que viene a ser la opsonización. Y en cuanto a las citocinas, importantes que tenemos que tener en cuenta son el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, que se libera para lo que viene a ser, que la liberan los macrófagos tisulares para convocar la respuesta inmune, y las demás quimiosinas, el interferón el interferón alfa y el interferón beta, el interferón gamma, que lo activan los macrófagos propiamente, la interleuquina 12, interleuquina 15, interleuquina 10 y el factor de necrosis tumoral beta. Todas ellas son componentes propios de la inmunidad innata. Luego, una vez que ya se ha producido la interacción antígeno y el agente inmunitario, se van a desarrollar una serie de respuestas de anticuerpos que van a actuar principalmente bloqueando. Estos anticuerpos bloqueadores son básicamente de 5 isotipos que los estoy representando en las gráficas que ustedes ven. La inmunoglobulina G en forma de monómero, la inmunoglobulina E, que también es un monómero, la D, que también está relacionada con la inmunidad innata, como les dije hace un rato, la inmunoglobulina M, que esencialmente es un pentámero o llega a ser un hexámero en algunos casos, y la inmunoglobulina A secretoria, que puede tener varias formas, como monómero, como dímero o como trímero. En cuanto a los isotipos, aquí más o menos vamos a tener una idea de cuáles son los isotipos que van a estar presentes dentro de la respuesta inmunológica humana. Tenemos la inmunoglobulina A, como ya les dije, que hay dos formas, la tipo 1 y la tipo 2. Lo importante es la concentración
que tenemos, que más o menos es 23 miligramos por mililitro, su semivida en suero, aproximadamente la inmunoglobulina A, es de 6 días. Ahora, como les comentaba, tiene tres formas, como monómeros, como dímeros y como trímeros. Y algo importante que hay que tener en cuenta es que la inmunoglobulina A es una de las que en las que se está basando principalmente la respuesta de muchos agentes, principalmente los agentes que van a actuar a nivel de intestino o los que van a actuar a nivel de mucosas. Por ejemplo, la mucosa vaginal o la mucosa rectal cuando se está pensando en lo que viene a ser inmunidad contra el VIH. La inmunoglobulina D, que como les comentaba, que es un receptor antigénico que se encuentra en las células B, los linfocitos vírgenes, que si bien es cierto es parte de la inmunidad adquirida, la parte humoral, pero está como formando parte de células de inmunidad innata. La inmunoglobulina E, que nosotros conocemos mucho porque hablamos de ella cuando la convocamos en el caso de los que vienen a ser las infecciones alérgicas los enfermedades alérgicas y parasitosis, principalmente la helmintiasis. También está presente en los procesos alérgicos severos, ¿no? Muchas veces la dosamos para poder identificar ello. La inmunoglobulina más importante tal vez del organismo y que está relacionada con la mayor parte de la respuesta de anticuerpos neutralizantes es la inmunoglobulina G, que tiene 4 formas diferentes. Los niveles que vemos está allí, la sobrevida en suero es aproximadamente de 1 a 7 días, es un monómero y tenemos que tener en cuenta de que la inmunoglobulina G participa prácticamente en todos los niveles de respuesta adquirida, dentro de la opsonización de células, dentro de la activación del complemento, activa lo que viene a ser las respuestas de citotoxicidad mediadas por células. La inmunidad neonatal también está presente en la inmunidad neonatal, como lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hablamos de inmunoglobulinas que se transfieren de la madre al niño cuando vacunamos a una madre, por ejemplo, contra hepatitis B. O también en la inhibición por retroalimentación de los linfocitos T, cuando nosotros tenemos que tener que disminuir respuestas inmunológicas de tipo B. La inmunoglobulina M, que es una inmunoglobulina que también está relacionada con respuesta de linfocitos B vírgenes y que se presenta en la primera fase de la mayoría de las infecciones y que está presente en forma de pentámeros y hexámeros. Ella es la inmunoglobulina M, también es una inmunoglobulina que tiene que ver mucho con los fenómenos de respuesta de tipo de fenómenos de zona, que se ve, por ejemplo, en brucelosis o que también se ve en sífilis, por ejemplo, que se ve también la respuesta al fenómeno de zona y que es mucho mediado por la inmunoglobulina M. Más o menos cuando nosotros hablamos de los que vienen a ser tiempos de respuesta inmunológica, también tenemos que tener en cuenta cómo se van desarrollando estos aspectos. Más o menos este es un gráfico en el cual nos hace ver con qué velocidad se va a ir desarrollando cada una de las respuestas inmunológicas del individuo. Tenemos en cuenta que al ingreso, ¿no?, la línea punteada nos va a decir los días en que se va estableciendo la respuesta, ¿no? Al ingreso lo que vamos a tener es la fase de reconocimiento. Las células de presentadoras de antígeno van a tener una función principal en esta etapa y van a tener que interactuar con el linfocito T para poder emitir una respuesta. Entonces, luego pasamos a la fase de activación, que es en la fase que ya se reconoció el antígeno y se comienza a desarrollar una respuesta inmunológica. Y luego, al tercer día, tenemos la fase efectora. En la fase efectora ya comienza la replicación o la multiplicación clonal de las células que van a desarrollar la respuesta inmunológica, tanto que estas pueden ser humorales como también las respuestas de tipo T, y las respuestas de tipo T podrían dividirse en dos tipos, las de memoria y las efectoras propiamente. Entonces, en esa etapa de multiplicación clonal es en la etapa en que ya comienza el sistema inmunológico a enfrentarse de una manera más efectiva a la gente. Posteriormente viene ya la fase de apoptosis, en la que comienza a destruirse a todas las células que por alguna manera han sido infectadas o dañadas por el antígeno presente. Y esta es una respuesta muy importante en el organismo, ¿no? Cuando la célula o el linfocito T manda la señal de apoptosis, se tiene que producir
para poder lograr la destrucción total de la gente. O sea, no basta solamente con reconocerlo, formar antígenos y crear macrófagos, sino destruir a las células infectadas. Y eso en el tema del cáncer juega un papel muy importante, e incluso también en el tema de VIH. Justamente hace unos días hablaba con unos amigos y les decía pues de que el virus del VIH tiene una importancia trascendental, puesto que emite señales que inhiben la apoptosis y de esa manera evita la destrucción de la célula huésped, la célula que es el linfocito T de memoria, por ejemplo, y de esa manera también es una forma como se perpetúa el virus dentro del organismo. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando hablamos de lo que viene a ser la respuesta inmunológica del individuo, ¿no? Más o menos, una respuesta en promedio se debe estar estableciendo en un término de 5 a 7 días, una respuesta efectiva. El problema muchas veces radica en que nosotros no logramos en una primera etapa medir los niveles de anticuerpos circulantes por los medios que actualmente, con los que actualmente contamos, ¿no? Pero bien, esta respuesta inmunológica, que es una respuesta habitual que se da ante cualquier agente o germen que ingresa al organismo, en el caso de las vacunas se ve un poco modificada. ¿Y por qué? Porque lo primero que hacemos nosotros es romper con la primera barrera de defensa. Habíamos hablado que las capas celulares eran las primeras barreras que contenían a la gente. Entonces, nosotros cuando colocamos una vacuna, lo primero que hacemos es destruir la primera barrera de defensa y colocar el antígeno en una zona donde hay presencia de linfocitos circulantes para que se produzca la interacción entre la gente y la célula, y de esta manera poder estimular la producción de anticuerpos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el sistema inmunológico va a inducir una respuesta artificial, vamos a superar una primera barrera de defensa en la mayoría de las vacunas, y lo que vamos a buscar es la interacción entre el antígeno y la célula huésped. Como le decía, existen algunos mecanismos en los cuales no se busca esto. Por ejemplo, en la vacuna de polio oral no se busca esto porque lo que se trata de estimular es una inmunidad de tipo A, de mucosas, básicamente a nivel de intestino. En la vacuna de rotavirus que se usa en niños también se busca ese tipo de inmunoglobulina A secretoria, que es lo que se trata de hallar en estos, de fomentar con esta vacuna, o si no también con la vacuna del VIH, en algunos ejemplos también se está buscando ese tipo de respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo las vacunas si van a conferir protección al individuo? Entonces, básicamente, la protección la van a conferir produciendo anticuerpos de tipo neutralizante que se van a ligar a sitios enzimáticos activos de las toxinas o previniendo la difusión de los agentes. Neutralizan la replicación viral, previenen de esta manera la unión del virus con la célula blanco, estimulan la opsonofagocitosis de las bacterias, activan la cascada de complemento, y todo esto básicamente mediado por respuestas de tipo IgG. En el caso de las células CD8 o las células citotóxicas o la inmunidad celular, ¿en qué manera yo quiero que las vacunas me confieran protección? Entonces, principalmente lo que voy a buscar es reducir, controlar o eliminar patógenos intracelulares. Esto es un poco más difícil ya, porque no estoy hablando ya solamente de producción de anticuerpos, que es inmunidad humoral, sino lo que necesito yo es desarrollar respuestas de inmunes celulares en el organismo que puedan identificar al agente y destruirlo, como les comentaba hace un rato. Entonces, la otra manera podría ser actuando de manera indirecta, fomentando la acción de citoquinas antimicrobianas. En el caso de la célula helper o en la célula CD4, ¿cómo van a actuar las vacunas? Principalmente van a participar en la reducción, control y eliminación de patógenos intra o extracelulares. Esto se logra efectivamente para muy pocas vacunas, como luego lo vamos a ver en la tabla que sigue. De otra manera, también en célula CD4 lo que se va a tratar de fomentar es la respuesta de interferón
especialmente interferón gamma, factores de necrosis tumorales, interleuquina 2, que es la que congrega mayormente la mayor cantidad de células CD8, activando y diferenciando las células CD8 y los macrófagos, eh, produciendo interleuquinas y fomentando la activación y diferenciación de las células B. Entonces, para fomentar el pase de la célula B inmunosecretora a célula plasmática, ¿no? Entonces, viéndolo de esa manera y preguntándonos qué acción tiene cada vacuna dentro del sistema inmunológico, yo creo que en esta tabla nos va a ayudar mucho para poder identificar el tipo de respuesta que nosotros buscamos para cada vacuna. Por ejemplo, vamos a poner el caso de una vacuna de proteínas básicamente, que es el toxoide difterico. Lo que se busca es anticuerpos que bloqueen la acción de la toxina y que no se difunda. Muy poco buscamos la acción en las mucosas. La vacuna de hepatitis A, que es una vacuna que es una vacuna recombinante que busca anticuerpos neutralizantes, lo que va a buscar principalmente es la producción de inmunoglobulina G. Lo mismo que en el caso de la vacuna de hepatitis B. En el caso de el Haemophilus influenza tipo B, que es una bacteria y lo que estamos generando es un polisacárido, también lo que nosotros buscamos es tener una buena inmunidad de anticuerpos bloqueantes y adicionalmente una acción en mucosas. La influenza, básicamente, cuando hablamos de influenza aquí estamos hablando de influenza inactivada, la de subunidades, que es la vacuna actual. Lo que busca es anticuerpos neutralizantes sobre ciertos componentes de la cápside viral. La influenza intranasal, en cambio, aquí vamos a ver una diferencia importante, puesto que como estamos hablando de virus vivos atenuados, esta vacuna de influenza tiene la facilidad de poder estimular la acción de inmunoglobulina A de las mucosas por un lado y también de activar lo que viene a ser respuesta de células T. Y eso es una característica muy interesante para esta vacuna. Lo difícil de esto es de que esta es una vacuna que solamente se puede usar en cierto tipo de individuos. Igual lo que viene a ser sarampión, la vacuna del sarampión, la viva, la del sarampión, es la que también busca una respuesta de células citotóxicas, por eso también está marcado acá como T. Y podríamos entender, por ejemplo, hasta este nivel que toda vacuna que tiene una respuesta, que tiene dentro de sus componentes lo que viene a ser una conformación de virus vivo atenuado, podría estimular en cierta medida la respuesta de células T y CD4. Y eso es algo importante tomar en consideración. En el caso de las vacunas meningocócicas tenemos dos tipos, las polisacáridas y las conjugadas, que lo que buscan principalmente es en el caso de la polisacárida es una respuesta de tipo neutralizante y la conjugada lo que va a facilitar es una respuesta de tipo secretor en mucosas. Paperas, que es una vacuna de virus atenuado, también busca una respuesta de virus neutralizante. Papilomavirus, que también es de partículas virales, la respuesta que busca básicamente es una respuesta de tipo IgG. Sin embargo, las altas concentraciones de vacuna, la de inmunógeno y que se desarrolla con esta vacuna, permiten dar una respuesta en las mucosas. Y eso lo vamos a explicar luego. Aquí tenemos las siguientes vacunas, ¿no? Pertussis, que estamos hablando, la de células muertas, que es la que habitualmente se está usando, es una respuesta neutralizante. La pertussis acelular, que es una vacuna más moderna, se dice que podría tener algún tipo de respuesta de células T. Las vacunas de neumococo, que tenemos dos tipos, tenemos las polisacáridas que se usan en adultos y las conjugadas que se usan en adultos y en niños actualmente, básicamente tienen una respuesta de tipo neutralizante, pero la neumocócica conjugada busca tener una respuesta de tipo celular. Sin embargo, solo ha logrado desarrollar respuestas secretorias en mucosa. La polio Sabin, que es la polio oral, tiene principalmente una respuesta secretoria de mucosas y adicionalmente una respuesta de tipo IgG en suero, ¿no? Y esto es por el efecto de rebaño que se quiere tener con la vacuna Sabin. Sin embargo, ya esta vacuna probablemente ustedes en los próximos años vean que se va a ir retirando
paulatinamente, y esto básicamente por los eventos adversos que se han estado presentando en los últimos años. La poliosal, que es la vacuna de virus muerto, es la que más se está utilizando en el momento actual, es la vacuna intramuscular, y que tiene una respuesta de anticuerpos neutralizantes y una pobre respuesta de mucosas. La vacuna de rabia, que también es una vacuna de virus, es de cápside viral. No estoy hablando aquí de la vacuna de Fuensalida Palacios, ¿no? La Fuensalida Palacios es una vacuna muy antigua, creo que la creó Pasteur en su época, que hasta ahora la seguimos usando en el INS y yo no sé por qué la siguen usando, pero es un comentario aparte. Lo que tenemos es las vacunas de cultivos celulares de rabia, que es una vacuna que produce respuesta de tipo humoral muy eficiente y que puede usarse en el como preventiva y también como terapéutica. Mucha importancia denle a este tipo de vacuna, la vacuna antirrábica de cultivo de células, ¿no? La vacuna de rotavirus, que es una vacuna principalmente de neonatos, ¿no? Hasta los 6 meses se aplica la vacuna de rotavirus. La vacuna de rubiola, que es una vacuna de virus atenuado, que también da respuesta de anticuerpos neutralizantes. Toxoide tetánico, ya como hemos comentado también. La vacuna de tuberculosis. La vacuna de tuberculosis es la vacuna Canel-Guerin, que es una vacuna producida sobre una cepa que es poco agresiva, se dice. Pero su capacidad inmunogénica ha sido muy criticada muchas veces. Tanto es así que ya ha sido restringida a su uso básicamente al grupo de los neonatos y ya no se usa en población adulta. O sea, no vacunen a una persona con vacuna de Calmet-Guerin porque le pueden producir un daño severo, ¿no? Por el tipo de respuesta que tiene. Ahora, sin embargo, en ella sí es clara la respuesta, que estimulan la respuesta de tipo inmunidad celular. Y eso es lo importante si es que uno analiza inmunológicamente esta vacuna. Esto es lo más importante, lo más rescatable de esta vacuna, que desarrolla una respuesta de inmunidad celular predominante, a diferencia de prácticamente todas las demás vacunas. La vacuna tifoidea, la polisacaria que hay en nuestro medio, tiene una acción de anticuerpos neutralizantes, tiene muy pobre acción en mucosas, sin embargo, esa pobre acción la hace bastante protectora para lo que viene a ser el tema de viajeros. Por ejemplo, si yo pretendo viajar, por ejemplo, a la India, donde que es una zona endémica de tifoidea, entonces lo importante es usar la vacuna, así sea polisacaria, que es la que tenemos en nuestro medio, como les digo, sería importante, puesto me da una protección aproximadamente de 2 años y me permitiría poder estar tranquilo en cuanto a lo que viene a ser el tema de tifoidea, ¿no? Ahora, si voy a permanecer en zonas endémicas, entonces lo importante sería renovar esta vacuna constantemente. Creo que de todas las vacunas, la tifoidea es la que se renueva más frecuentemente, ¿no? Cada 2 años aproximadamente hay que renovarla para poder tener una inmunidad, si se quiere, aceptable. Varicela, la cepa OCA, es la que se usa básicamente para todos los esquemas de vacunación, tanto en varicela simple como en varicela zoster. El zoster virus también usa la cepa OCA. Entonces, solamente la diferencia entre una y otra es la concentración, ¿no? La cepa OCA de la varicela zoster es como 16 meses más concentrada que la vacuna de varicela simple. Pero lo importante aquí es estimular la inmunidad de tipo humoral. Ahora bien, esta vacuna ha sido tan bien elaborada que desarrolla algún tipo de respuesta celular, a diferencia del resto de vacunas virales, ¿no? Uh-huh. La vacuna de fiebre amarilla, que es una vacuna muy antigua y que casi no ha sido modificada, y esto es más que nada por motivos económicos, ¿no? Pero es bastante efectiva y confiere una muy buena inmunidad de anticuerpos neutralizantes, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces, más o menos, ese es un panorama amplio de lo que tenemos en cuanto a vacunas, a respuesta inmunológica de vacunas que podrían ser aplicados al adulto o también a niños, si se quiere, ¿no? Esta es la primera pregunta que le hicieron, ¿no? Los siguientes conforman la inmunidad natural de tipo celular, excepto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? El interferón, el gamma interferón, ¿no?
Las células natural killer es inmunidad de tipo celular y también inmunidad innata, hay que tener en cuenta ese detalle. Del total de linfocitos circulantes, ¿cuántos son de tipo T? Esa es la siguiente pregunta que tuvieron, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta? 70%. Esa es la respuesta. 70%. La respuesta, los linfocitos T circulantes son los que predominantemente van a estar en contacto con los agentes. Los T de memorias o los T efectores se encuentran más restringidos al sistema inmunológico, al sistema linfático. La secuencia por la cual las diferentes inmunoglobulinas alcanzan en los niños niveles iguales a los de los adultos son inmunoglobulina. ¿Cuál fue la respuesta? La primera que se desarrolla es la inmunoglobulina M, ¿no? Después son las inmunoglobulinas secretorias. La respuesta es la T. Las 5 inmunoglobulinas ordenadas de mayor a menor son. La más importante siempre es la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G. Y que es la que se secreta en mayor cantidad. Le sigue en orden tal vez las inmunoglobulinas secretorias, dentro de ellas la A y la M. Por último tenemos las inmunoglobulinas D y la E. La respuesta es la B. La inmunoglobulina de mayor actividad frente a los virus es la inmunoglobulina, o entre virus es la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina A, M y la inmunoglobulina D son las inmunoglobulinas que primero se excretan ante la presencia de un agente. No son específicas, básicamente. ¿Cuál de las siguientes inmunoglobulinas es capaz de atravesar la barrera placentaria? La G, ¿no? El monómero, ¿no? Los pentámeros de la M son imposibles que pasen. Las otras son la inmunoglobulina A es importante en la secreción materna, en la leche materna. La D y la E no son de mayor importancia, ¿no? La respuesta es A, la G. La clase de inmunoglobulina predominantemente en la sangre del recién nacido es la inmunoglobulina que el niño recibe de la madre, básicamente, al momento de nacer, ¿no? Entonces es la inmunoglobulina G. Un apteno es una sustancia capaz de estimular la producción de anticuerpos sin la participación de linfocitos dependientes del timo, ciertamente, ¿no? Solamente se acopla dentro de la respuesta inmunológica. La respuesta es la A. ¿Cómo lo he puesto C acá? Capaz de unirse a anticuerpos, está bien. La respuesta es, está bien, capaz de unirse a anticuerpos, pero incapaz de desarrollar una producción de respuesta. El apteno solamente se adosa, no desarrolla una respuesta inmunológica. Correlacionar tolerancia, ya está la respuesta. Tolerancia a antígenos va con linfocitos T supresores. Los receptores de CD4 están principalmente en los linfocitos T helpers. La destrucción de células neoplásicas es una acción de los natural killers. Y la producción de anticuerpos obviamente es producido principalmente por linfocitos B, ¿no? Y células plasmáticas. Inicia la vía común del complemento. C. 3. La respuesta es C. Tercera vía de activación del complemento. Justamente lo comentábamos dentro de lo que viene a ser inmunidad innata, que es la vía de las lectinas, ¿no? La respuesta es D. ¿Cuál de los siguientes casos corresponde a un ejemplo de inmunización pasiva natural? Recién nacido con anticuerpos IgG antivaricela adquiridos transplacentariamente. Esa es la respuesta, es la D. Sobre vacunas elaboradas a base de virus vivos atenuados, indique la que no corresponda. La presencia de anticuerpos circulantes puede disminuir su eficacia. El virus no mantiene su replicación, pero sí su poder antigénico. El virus salvaje se logra atenuar mediante cultivos repetidos de tejido. Debe existir replicación del virus en la persona vacunada en cantidad suficiente para estimular la respuesta inmune. O induce inmunidad con dosis simples. ¿Cuál es la respuesta? El virus no mantiene su replicación, ¿así?
Todas las siguientes vacunas están contraindicadas en sujetos infectados por el virus del VIH en estadio sí, excepto. Aquí lo que hay que tener en cuenta es de que si no tengo una buena respuesta de CD4, entonces me expongo yo a una proliferación de virus vivos atenuados porque no tengo una respuesta de inmunidad celular adecuada. Entonces, definitivamente todas las vacunas de virus vivos atenuados se deben de anular. La triple vírica, la antiamarílica, la antipolio y la antivaricela, ¿no? La antihepatitis B es una vacuna de subunidades. O sea, no habría ningún problema en que yo la aplique. Lo que no voy a tener es respuesta. ¿Qué contiene una vacuna conjugada? Dice. Virus vivos y virus inactivados, virus y bacterias, un antígeno proteico y su adyuvante, una proteína y un polisacárido unidos covalentemente, un apteno y su transportador o carrier. Este es un poco difícil, luego vamos a verlo cuando hablemos de vacuna de neumococo, pero sin embargo, la importancia de tener una vacuna conjugada es tener una mayor presentación de antígeno que pueda estimular la respuesta de inmunidad celular. Entonces, para ello, lo que yo tengo lo que tengo que añadirle es una molécula de alto peso molecular. En este caso, las proteínas serían bastante... una proteína podría tener esa acción, ¿no? La respuesta es la D. En el caso de los adyuvantes, no. Los adyuvantes solamente son retenedores de antígeno y no van a funcionar como inmunógenos. Es en el caso, por ejemplo, de la vacuna en la vacuna de hepatitis B, se usa un adyuvante que es el ASO4, en la vacuna de papilomavirus también se usan, las dos vacunas utilizan dos adyuvantes diferentes, una usa ASO4, en la vacuna de influenza, algunas de ellas utilizan el escualeno como adyuvante, pero ninguno de estos agentes funciona como inmunógeno. Sin embargo, en las vacunas de meningitis que usan que utiliza una proteína transportadora, las vacunas de neumococo, por ejemplo, las conjugadas, tanto la vacuna 10 valente como la 13 valente utilizan una proteína específica, en el caso de la 13 valente, y 3 proteínas diferentes en la 10 valente, pero es de niños. Y las vacunas de meningococo, la neumococo y la vacuna de Haemophilus influenza tipo B también utiliza una proteína como conjugador, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la conjugación, a diferencia de los adyuvantes, es que la conjugación lo que va a actuar como un antígeno también. El adyuvante no va a actuar como antígeno. ¿Cuál de las siguientes vacunas es más probable que ocasione cefalea, letargia y fiebre posvacunación? Básicamente todas estas vacunas producen ese síntoma, son síntomas generales producidas por vacunas. Aquí en la respuesta le han dado que es la vacuna antivaricela. Sin embargo, todas ellas lo producen. Tal vez la varicela lo produzca en mayor intensidad. Las siguientes vacunas requieren múltiples dosis para conseguir inmunidad protectora. Cuando nosotros hablamos de varias dosis, lo que se busca básicamente es estimular la respuesta de linfocitos de memoria. Entonces, porque se ve que muchas veces se ha visto con los estudios de inmunogenicidad, se ha visto que con una sola dosis lo único que logras es elevar niveles de anticuerpos circulantes, pero la respuesta inmunológica al poco tiempo decae. Lo que se ve, por ejemplo, con la vacuna de tifoidea, que uno vacuna con tifoidea, la respuesta inmunológica aparece, pero inmediatamente decae al año, 2 años, y por eso es que tengo que revacunar. Entonces, ahora, la destrucción del antígeno es tan rápida, de la vacuna que se utiliza, es tan rápida que no da tiempo para desarrollar una respuesta de memoria en el caso de la vacuna de tifoidea. Es por eso que se le busca conjugar para que de esta manera la respuesta sea más amplia y dure más tiempo, ¿no? Entonces, esa es la idea de dar
dosis variadas o dosis múltiples cuando eh, con las vacunas, ¿no? La idea es estimular una respuesta de memoria con la segunda o tercera dosis de la vacuna. Entonces, la antitetánica, al ser una vacuna de polisacárida, una vacuna de toxoide o polisacaria, no tiene una buena respuesta inmunológica, por lo tanto, tiene que requerir más de una dosis. La vacuna de hepatitis B es una vacuna de cápside viral, no utiliza ningún conjugador, no solamente utiliza un adyuvante para poder retener respuesta inmunológica, por lo tanto también requiere estimulación de memoria. La antiamarílica es una vacuna de virus vivo atenuado que tiene, o sea, que logra mantenerse y mantener una respuesta por largo tiempo y de esa manera estimular una respuesta de memoria. Por lo tanto, no necesitaría un refuerzo, si se quiere, de manera inmediata. La vacuna antidiftérica igual, son polisacáridos y también requiere estimular respuesta de memoria. Y antipolio, estoy pensando más en la antipolio intramuscular. Sin embargo, porque la otra antipolio, la antipolio oral, sí da una buena respuesta de memoria, pero en la antipolio oral lo que se busca básicamente es de que el niño secrete grandes cantidades, ¿no? Grandes cantidades del virus para que de esta manera pueda desarrollar una inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, en el caso de la vacuna de polio oral, ¿no? En el caso de la vacuna de antiamarílica, solamente se requeriría una dosis y uno podría permanecer con una dosis con un buen nivel de protección. Aquí la respuesta es C. Ahora vamos a hablar sobre